Hermanos, buenos días. Qué gusto poder estar aquí. Realmente es un privilegio. En lo personal anhelaba en mi corazón que fuera yo el que terminara Romanos. De verdad, lo anhelaba. Cuando veía que casi llegaban, pues decía yo, bueno, ya terminó el hermano, pero me tocó a mí. Y miren, yo le doy gracias a Dios por la predicación expositiva, porque nos da carácter. Nos enseña primero una cosa, a que si somos perseverantes en un solo objetivo, en llegar a la meta, en no tener un proyecto aquí, otro allá y otro allá y no terminar ninguno, si somos perseverantes, llegaremos a la meta. Y eso es parte de un carácter. Tenemos que tener un carácter para Dios, para enfocarnos en lo importante, hacer a un lado todo aquello que nos quita tiempo y enfocarnos a la gloria de Dios. Y pues sí, 4 años, 4 años, muchas carreras se terminan en 4 años. Y es momento en que digamos y nos preguntemos, porque hay que ser críticos. Y mi beneficio. Revisemos cómo éramos hace 4 años y cómo esta predicación de Romanos nos ha impactado, cómo nos ha llenado, en qué nos ha transformado. Y pues de repente podríamos pensar que pues no tengo palabras para responder cómo he cambiado porque no siento a veces quizá que he cambiado. Y es que esta carta es de las cartas que más nos muestran el Evangelio, que más nos dejan ver el pensamiento del apóstol Pablo y que más se ve cómo todo lo que había de venir, que estaba en el Antiguo Testamento, llega. Y llega de una forma, como dice, los tiempos en los que había cosas que no se percibían, porque si bien Jesús va a regresar, como quizá algunos judíos piensan, ahora sí, viene en poder y viene a juzgar, y no hay quien se escape de eso, primero llegó en amor. Y eso fue lo que estuvo oculto a los ojos de los judíos y que fue revelado. Bueno, yo me pregunto a mí mismo, con todo lo que he aprendido de Romanos, ¿puedo dar más amor? ¿Puedo ser más comprensivo? ¿O quizá puedo tener un valor más grande para lo que es nuestra iglesia? ¿Para lo que es la iglesia de Dios? Porque aquí hay algo muy importante. Así como cuando vemos la confesión de Westminster y la confesión bautista, que son nuestras herencias reformadas de todos los que nos decimos este, que somos reformados, cristianos reformados, nos dice que todo fue hecho para el- la educación y guardar a su iglesia. Y esto lo digo porque a veces decimos a los hijos de Dios y sacamos el concepto de iglesia de lo que es en esencia. Somos la iglesia. Sabemos que no es esta estructura, lo que sabemos es que nosotros somos la iglesia. La iglesia no es el presbiterio, no son los pastores, no son los presbíteros. La iglesia son los miembros, interdependientes unos con otros, muy valiosos porque cada uno de nosotros es único. Nadie hay más importante. Todos somos únicos y hemos vivido cosas y hemos sentido cosas, pero todas nos llevan a Dios. Entonces, la carta a los romanos concentra casi todo el conocimiento y experiencia del apóstol Pablo en lo que se refiere a lo que entendió
de lo que es la revelación de Dios, del amor y el sacrificio de Cristo para rescatar a quienes Él llamó. Del capítulo 1 al 11 nos explica, si se acuerdan, porque no podemos cerrar así nada más, ¿verdad? Tenemos que hacer un pequeño recuento, cuando menos, para llevarnos un resumen de lo que fue Romanos. Y del 1 al 11, como lo compartía nuestro hermano Aram, vimos lo que son las misericordias de Dios. Vimos cómo fuimos rescatados, cómo Dios decidió amarnos, decidió rescatar parte de la humanidad. Y a esto le llamamos misericordia. Pero ¿qué es misericordia? Porque siempre dijimos las misericordias de Dios, ¿verdad? Bueno, misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y las miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. También el amor, más que un sentimiento, es una práctica. No esperes que primero te llegue el sentimiento de amar y luego lo practiques. Primero hay que amar y luego podrá venir ese sentimiento de cariño, pero amar es una práctica. Y la misericordia también, y Dios las lleva a cabo por piedad a nosotros. Recuerdan que dice en Romanos 9, tendré misericordia del que tenga misericordia. Y henos aquí, por la misericordia de Dios, estás aquí sentado. Te trajo a escuchar por su misericordia. Quizá no era tu plan venir, pero por su misericordia, por su única piedad, estás aquí sentado. Y lo que Pablo nos comparte es muy claro. Nos da un panorama inicial que, miren, vamos a Romanos 1. Acompáñenme, vamos a Romanos 1. Pero vamos a ver el final, ¿no? Sí, pero vamos a Romanos 1. Y cuando lo vemos, cuando vemos tanta riqueza, dice uno, es que esto solo pudo haber sido inspirado por Dios. Dice así, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de nuestro Señor, de Jesucristo, Señor nuestro. Luego en el 16, si nos vamos abajito al 16, nos da una definición del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud, que significa para salvación, de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. También nos dice, si nos vamos un poquito ahora al 18, que el hombre ha ignorado a Dios, como nos lo comentaba también nuestro hermano Aram, y que Dios está irado contra el hombre, porque manifiesta es la ira de Dios, la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen la verdad con injusticia, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales, de cuatro pies, y de serpientes. ¿Ven cuánto se puede aprender con leer un poquito de Romanos? ¿Cuánta sabiduría hay? ¿Cuánta piedad se ve? ¿Y cuánto nos muestra nuestra desviación del corazón? En aquel tiempo, todo aquel que creyó en estas palabras se lanzó a las calles a proclamar a Cristo, a glorificarlo. Todo creyente brillaba ante la oscuridad de un mundo helénico, con la influencia griega, gnóstico, pagano. Y estaban ahí los creyentes, al grado que si esta carta fue escrita en el año 70 más o menos, habían pasado solo unos 40 años de que Cristo había sido crucificado, pero el impacto fue tan grande, el Espíritu actuó tan fuerte, que Pablo sembró muchas iglesias por esa misma influencia del Espíritu Santo, por usar la palabra de Dios para dar vida. Pero no solo fue Pablo, toda la iglesia, todos los creyentes se aplicaban a lo mismo. ¿Y no es lo mismo que nos pasa hoy con tanta influencia? ¿No es lo mismo que pasaba en los 60 con los hippies? ¿No siempre tenemos un mundo contrario a Dios? ¿No podemos hacer lo mismo que la iglesia hizo? ¿Podemos dejar de creerle al mundo todo lo que nos tratan de influenciar durante nuestra educación secular y seguir viendo los preciosos tesoros de Cristo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque en Romanos vemos toda esta riqueza y está explicada clarito. Solo necesitamos el corazón para querer aprender, la disposición en nuestras vidas, el creer que sí hay una esperanza, que Cristo murió por nosotros, nada más. Y este libro de Romanos nos da ese tesoro, porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón, nos lo dice Lucas, ¿no? En la cita del capítulo 12, versículo 34, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y podemos revisarnos cuánto nos impacta Dios si vemos cuáles fueron nuestras metas esta semana. ¿Fueron para nosotros o las enfocamos al Señor? ¿Vivimos consagrados o estuvimos pensando en nuestras necesidades? Y entonces esto nos ayuda a despertar, porque pues es bien fácil regañarnos, ¿no? Es bien fácil decir, ya ves, no estás en las cosas del Señor, pero ¿qué tal si en lugar de eso decimos, avivémonos, pensemos en que lo primero es el reino de Dios, porque donde esté mi corazón, si está en los tesoros del cielo, ahí estaré, ¿no? Porque
Si mi tesoro está en el cielo y mi corazón está en el cielo, yo estaré en el cielo, por decirlo, en la presencia de Dios. Bueno, la carta a los romanos explica tan maravillosamente lo que somos y cómo nos rescató nuestro Dios, que podemos solo con esta carta tener lo suficiente para compartir. Miren, no vamos a hacer esgrima, pero si pueden encontrarlo rápido y si no se los voy a leer. Y estas citas las vamos a poner una vez que se edite el video en YouTube, vamos a poner estas citas, porque con estas citas ustedes pueden compartir de Cristo como lo hizo la iglesia primitiva. Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Clarito, ¿no? Todos somos pecadores. Y si no eres pecador, pues entonces Cristo no vino por ti, ¿no? ¿Te vas a presentar ante Dios sin Cristo? ¿Podrás? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí está, esa es la clave. Es una dádiva, es un regalo. Él te sustituyó. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 10, del 9 al 10 y también el 13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y el 13 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el descanso. Dios no solo odia el pecado, detesta al pecador. Y hay que reconciliarnos. Lo peor que puede suceder es que no creas. Ese es el peor pecado, no creerle a Dios que Cristo pagó por ti. Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Romanos 8:38 y 39. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí están estas citas de esperanza para todo aquel, para que las puedas compartir. Cristo pagó por ti, lo dio todo. Aquí están las misericordias de Dios. Aquí están todas las misericordias de Dios y si se fijan están del 1 al 11. Del 1 al 11. Aquí están.
Con todos estos hermosos pasajes, entonces podemos volver a recordar por qué decimos que Romanos del 1 al 11 nos muestran las misericordias de Dios. Pero Dios fue más allá de lo imaginable. Dios supera la realidad. Y llegamos al capítulo 12, donde nos dice, el apóstol Pablo nos conmueve con un hecho que a veces no entendemos. Todos los redimidos hemos sido integrados en un cuerpo espiritual. Somos el cuerpo de Cristo, un templo espiritual, miembros dependientes. Somos la asamblea, la iglesia de Cristo, los llamados a salir del mundo. Y podemos pensar, bueno, esto es idea de Pablo, de que somos un cuerpo espiritual, somos, la iglesia es el cuerpo y la cabeza es Cristo. Pero si vamos a Juan 17:20, podemos comprender un poquito de esto que dice nuestro Señor Jesús. Mas no ruego solamente por estos, o sea, los apóstoles, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, nosotros, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Somos uno en Cristo. Nosotros en Él y Jesús en el Padre. Espiritualmente somos uno. A imagen y semejanza. Y yo, la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. La iglesia, nosotros, ¿cómo amamos nuestro cuerpo? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo nuestro mismo cuerpo, nuestras mismas células, se sacrifican cuando están enfermas y llaman a los anticuerpos para que las acaben? ¿Cómo son más devotas del cuerpo que de ellas mismas? ¿Pudiéramos hacerlo? ¿Ser más devotos a la iglesia que a nosotros mismos? Si somos su cuerpo, debemos hacer lo que Él hizo. Si el ímpetu de Dios fue salvar a sus hijos, hagámoslo. ¿Cómo? Como un cuerpo, unidos en un solo sentir. Porque dice Pablo en Romanos 12, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Y entonces empieza a hablar del amor. Capítulo 16, versículo 10. Amándonos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndonos con honra los unos a los otros, con amor, que nos amemos, que tiremos todos nuestros egoísmos, nuestras formas de juzgar, que tiremos lo que somos, el que si un hermano, el que el otro,
como dice Tozer, mejor pongo mi boca en la mano. Y eso yo también lo quiero aprender, hermanos. Que nos amemos. Por eso Pablo nos dice que en los capítulos 13 al 15, la reacción de todas las misericordias y de que Dios nos unió es que nos amemos el uno al otro. Que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque siendo un cuerpo, somos interdependientes eternos. ¿O no? ¿No somos los que estaremos juntos en la eternidad? Increíble, ¿no? Somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros los unos de los otros. Cristo nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Descansemos en su salvación, en esta paz. Llenémonos de ese gozo. En el capítulo 15 vemos que Pablo no estaba solo. Por eso habla de un cuerpo. Porque en el capítulo 15 va dejando ver todo su propósito apoyándose en la iglesia para ir hacia España. Pero deja ver, y más se ve también en el 16 cuando empieza a mencionar a tanta gente que no estaba solo. Se va dejando ver cómo la iglesia de todo lugar participaba en su labor. Y esto no porque fuera la labor de Pablo meramente personal, sino porque Pablo estaba haciendo su parte en la evangelización y plantando iglesias, y la iglesia, además de hacer esa parte, abastecía a Pablo y lo mantenía porque todos estaban en el mismo propósito, evangelizar y discipular, porque eso nos llama, ¿no? Ir y hacer discípulos. Entonces primero compartes y luego enseñas, y por eso venimos a la iglesia a gozarnos y a enterarnos de quién es ese Dios, quién es ese Cristo que nos salvó, cómo debo reaccionar, cuál es mi forma de vivir, a qué debo renunciar, porque ya nada importa. Todo lo vas a dejar aquí. No te llevas ni una mano. Un día vas a morir. ¿O no? ¿Dónde están nuestras metas? ¿En dónde tenemos nuestro corazón? Este único propósito de ir y predicar el Evangelio a toda criatura mantenía unidas y comunicadas a las iglesias en lazos espirituales de amor y hermandad. Están en un solo sentir, en un solo propósito, enfocados en algo tan importante que lo demás era secundario. Y justo esto es lo que, como les decía, Pablo nos va dejando ver en Romanos 16. Vemos las palabras de amor con que se dirige a cada hermano, y no solo palabras de amor, sino que reconoce lo que han ido haciendo. Hermanos en prisión, amados, elegidos. ¿Ven? Para esta meta, hermanos, fuimos llamados. Es la principal actividad que tenía la iglesia y que debe de tener. De alguna forma Dios nos puso en el lugar donde estamos para brillar. Quizá no sea necesario que tomes tu bocina, te pongas en una plaza y prediques. Quizá tu lugar es en tu centro de trabajo, en tu familia, en tu escuela, cuando sales a la calle, con el de la tienda, con el policía que te detuvo porque te pasaste el alto. Quizá entonces brillemos. Y me encanta esa frase de Ravenhill que dice, es que el milagro más grande es que Dios haya tomado un hombre
lo santificara, lo limpiara, lo purificara y lo regresara a su lugar para que brille para la gloria de Dios. Una iglesia que no tiene este propósito de compartir tan grande noticia de salvación, ¿cuál es su motor? Si no nos mueve el gozo de haber sido salvados, ¿cuál es nuestro motor? Si no nos mueve el haber reconocido que lo único que nos merecíamos era el infierno, ¿cuál es nuestro motor? Y yo me lo pregunto todas las mañanas, ¿no? Digo, bueno, me voy a parar para glorificar a Dios porque Cristo murió por mí. Esta vida es pasajera y me pusieron aquí para conocerlo y para darlo a conocer. Nada más. Lo demás es el escenario, porque no me voy a llevar nada. Si Dios me deja vivir cómodamente, amén. Pero ay de mí, porque quizá me voy a recargar en esa comodidad. A veces estando en la aflicción es cuando más nos acordamos de Él, ¿no? Y si una iglesia tiene nuestros propósitos como propósitos principales, ¿qué los une? ¿Qué une a una iglesia si no es compartir esa explosión de que Dios nos salvó? ¿Las festividades? ¿Qué nos une? ¿El venir a platicar? ¿Qué nos uniría? Empezaríamos a vernos unos a otros y a criticarnos unos a otros, ¿no? Porque no tenemos un foco más grande. Y bueno, la conclusión es esta. Como Dios nos ha rescatado de su propia ira al precio de su Hijo y nos ha reunido en Cristo donde estamos eternamente seguros con Él, nos levantamos temblando de gozo, nos miramos unos a otros y nos decimos, ¿puedes creerlo? Estamos aquí en Cristo, no estamos en el fondo del infierno ardiendo por la eternidad, que es lo que en realidad merecemos. Y si piensas que no lo mereces, medítalo, medítalo, de verdad. No estamos cayendo en las llamas que nos consumen por la eternidad, por piedad, por misericordia. Dio lo mejor para sacarnos de ahí. Él nos rescató. Y aquí estamos escogidos, amados, perdonados, juntos, como hijos de Dios, pero que no se nos olvide que es como un cuerpo, como iglesia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Primera de Juan 3:14. Lo que les dije no fue idea mía, aquí está. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Primera de Juan 3:14. Oh Señor, haznos sentir el gozo de pasar de muerte a vida. Por esto, al final de este mensaje de la carta de Romanos, comprendemos que si Dios no hubiera actuado en nuestro favor, nos hubiéramos ido por ese camino ancho de perdición. Ante todo esto, Pablo llega al final de la carta. Y aquí empieza la predicación, hermanos. Lo anterior fue nada más la introducción. Bueno, Pablo llega y ve todo lo que escribió, todo lo que fue inspirado. Y le quiere dar la gloria a Dios con una doxología y se queda como que, ¿qué digo? ¿Cómo lo digo?
y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, mas manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al solo Dios sabio, sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Si observamos esta doxología, está dicha de otra forma que como inició el capítulo 1. Si vemos cómo empezó el capítulo 1, da una idea justamente de esta doxología. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, que había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo que fue hecho de la simiente de David, según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo nuestro Señor. La inspiración divina. No podía dejar de volver a resumir lo que ya nos había dicho y no podía dejar de decirnos lo que dijo en el capítulo 1 que nos iba a compartir. Pero ¿qué es una doxología? Los últimos 3 versos del libro de Romanos son lo que generalmente llamamos doxología. Y siendo un poco técnicos, la palabra viene de doxa en griego, que significa gloria, y logos, que significa palabra. Así que doxología son palabras que atribuyen gloria. La convicción detrás de las doxologías del Nuevo Testamento es que todo lo que existe, todo lo que sucede, dirige la atención hacia la gloria de Dios. Es por esto que las doxologías tienden a aparecer en los momentos de clímax o al final de una predicación o de un escrito, como en este caso, al final de la carta. Y me uno al decir que todo lo que he dicho ahora, y oro para que así sea, sea para la gloria de Dios y para que comprendamos que solo podemos vivir para la gloria de Dios. Así que Pablo comienza su doxología en el verso 25. Si quieren, vamos al verso 25 para que nos despabilemos un poquito. Y dice, y al que puede confirmaros. Tiene en mente decir las últimas palabras de la doxología, ¿no? Y al que puede confirmaros, pudiera haber dicho, a él sea la gloria. Pero en su lugar inserta más frases acerca de Dios el Padre y de su Evangelio que ha sido escrito por 16 capítulos, reconociendo nuevamente toda la participación y poder de Dios en nuestra salvación. Déjenme decirles una cosa, y lo aprendí a base de cuando Dios nos abrió los ojos de que no vivíamos en la doctrina correcta. En muchos lugares no se predica Romanos, mucho menos Romanos 8 y 9, porque ahí está más que clara la elección. Y es algo que mucha gente no acepta. Tener el privilegio de que Dios nos haya llevado por Romanos durante 4 años es algo que debemos valorar con todo nuestro corazón, hermanos, y llenarnos de ese gozo, porque hay mucho que nosotros pudiéramos conocer, comprender, sin tener que estarnos metiendo en toda la palabra de Dios. Dios nos dio la oportunidad de tener esta pequeña teología sistemática en Romanos. Y por eso la invitación, hermanos, a que la lean en sus casas, a que la mediten
y que escudriñemos la palabra de Dios y que la comparemos con nuestras vidas para que veamos ese Dios grande y maravilloso. Porque Pablo no pudo terminar con una doxología que dijera, y al que puede confirmaros al único y sabio Dios por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. No, él tuvo que hacer esta relación como lo hizo en la parte del inicio de Romanos y hacer todo un resumen de todo lo que nos enseñó, de todo lo que vimos, para que no se nos olvidara, y él mismo lo puso ahí para reconocer todo lo que Dios le mostró de una manera clara. Y lo que llama la atención es que dice, según mi evangelio. Bueno, tal como lo hizo en Romanos 2:16 o en segunda de Timoteo 2:8, también aquí Pablo tiene derecho a describir las buenas nuevas como mi evangelio, ya que le había sido revelado a él por el Señor y porque él lo amaba, lo proclamaba e intentaba por la gracia de Dios demostrar su afecto. O sea, decía mi evangelio porque lo apropió. No sé si pueda tener las palabras para decírselos. Él no decía, voy a compartir el Evangelio de Dios o el Evangelio de Jesucristo. Voy a compartir mi Evangelio porque esto es mi vida. No sé si se pueda dar a entender. Por eso decía mi Evangelio, porque era su esencia, era para lo único que él vivía. Por eso decía, soy esclavo de Cristo. Mi evangelio, es decir, la proclamación de Jesucristo, era por medio del buen mensaje, tal como Pablo amaba y proclamaba a Dios para confirmar este mensaje a los receptores. Quiera Dios que nosotros amemos tanto el evangelio que sea nuestra esencia, nuestra vida, lo que nos mueve, lo que no podamos de dejar de tener en la boca en lugar de un chicle o algo, que tengamos a Cristo en la boca, el querer compartir. La verdadera predicación es el vigoroso y entusiasta grito del heraldo que anuncia la llegada del Rey, de Cristo, y llama al pueblo a darle la bienvenida con alegría y a someterse a Él. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra boca, lo que nos llena, lo que nos goza. ¿Quién quiere estar en la eternidad? ¿Quién creyó? ¿Quién quiere estar con Dios? ¿Quién sabe a dónde va a ir? Cada uno en nuestro corazón tiene el pensamiento claro de su relación con Dios. Cada uno de nosotros sabe si está en el precio que pagó Jesús. Según el apóstol, es la relación con una proclamación tal del Evangelio y por medio de la predicación Jesucristo que Dios puede afirmar a quienes reciben el mensaje. Es esa clase de buen mensaje, de buenas nuevas, a las que Pablo da el nombre de mi Evangelio. Voy a irme un poco más rápido. También aquí menciona que la revelación fue encubierta desde los tiempos eternos, porque muchos, aún los apóstoles, no tenían una idea cuando decían el Mesías que iba a ser crucificado. Muchos no lo entendían. ¿Se acuerdan del camino de Nahum, donde tuvo que Jesús explicarles cuál era la razón de la llegada del Hijo de Dios a pagar, a cumplir esa ley hecha para los hombres, pero que no la podía cumplir ningún hombre, y por eso tuvo que venir Jesús, 100% hombre, 100% Dios,
a cumplir esa ley y a morir por nosotros, porque nosotros deberíamos morir, no Él. Él sí la cumplió. El apóstol Pablo va a decir tres cosas sobre este ministerio. Primeramente, que encubierto desde los tiempos eternos. En segundo lugar, que ha sido manifestado. Y en tercer lugar, que es un mandato del Dios eterno. Pero no solo las antiguas profecías daban luz sobre los hechos de salvación, sino que éstas a su vez clarificaban verdades de los eventos de salvación. Y por ejemplo, ahora que conocemos toda la revelación, ¿qué pasa cuando vamos a Isaías 53? ¿Qué pasa? Molido fue por nuestros pecados, ¿no? O sea, nos queda claro que está hablando de Cristo, nos queda claro, pero quien lo leía antes de Cristo no lo podía ver. Ahora, la luz de Isaías 53 dice uno, veo más claramente antes que, que si hubiera nacido antes de Cristo. Y ahora veo más claramente que la muerte del Mesías tiene un significado para mí. Haberme redimido en fe, pertenecer a un cuerpo, traer a los gentiles que no habían sido llamados para la gloria de Dios, y luego vendrá el regreso, ¿verdad? A juzgar a vivos y a muertos. Acuérdate que para que Dios pueda juzgar a vivos y a muertos, para que pueda alguien ver a Dios, ¿qué tiene que suceder? Tiene que morir. No quedará uno vivo, hermanos. Dios se deleita al ver en cualquier persona cómo con una obediencia basada en una fe como de un niño puede entregarse a Él. El creer que así es. Por eso dice, obedezcan a la fe. Que obedezcan a esto que te estoy dando para que lo creas. No te voy a dar todo el racional, porque no lo comprenderías, es infinito. Pero vamos a tener la oportunidad de estar en la eternidad con Dios para conocerlo. Pablo concluye este párrafo y este capítulo y toda la epístola con las palabras del versículo 27. Al solo Dios sabio, sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Aquí se retoma el pensamiento del versículo 25 y al que puede confirmaros al único sabio Dios. Cuando Pablo ve la carta, reflexiona sobre todo lo que ha podido compartir en base a la inspiración del Espíritu Santo y se llena de asombro. Por eso se ve constreñido, motivado, con ganas de añadir más a su doxología. Pablo ha estado hablando del amor de aquel que es santo y que por aquellos que son en sí mismos completamente indignos, o sea, nosotros, ha estado hablando de ese amor que es autosuficiente, que no nos necesita y que alarga su amor hacia los indignos por piedad, por misericordia y dando lo mejor de él a su Hijo, lo más amado. Pablo ha estado hablando del amor de aquel que no esperó para brindar su ayuda hasta que aquellos necesitaban desesperadamente de dicho amor y estuviesen favorables y dispuestos a entenderlo, sino que se anticipó al amor de ellos, un amor que es totalmente soberano y sin par. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Nueva Biblia de las Américas dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Lo que llena de asombro el alma del apóstol al concluir la epístola es que Dios es capaz de rescatar a quien Él quiera. Con la vida que haya tenido, Él rescata a quien Él quiera. Por eso cuando salimos a proclamar, no es a convencer. Cuando salimos a predicar, no es a convencer. Estamos proclamando la palabra de Dios. Y así podemos decir, como dijo Pablo, al solo Dios sabio, sea por Jesucristo y para siempre, y con su hermosa palabra que dice, amén. Así sea, hermanos. Así sea en nuestras vidas. Tengo un poquito más que compartir, pero vamos a dejarlo aquí. Que Dios los bendiga, hermanos, y en presencia de Dios les he compartido esto y de parte de Dios. Llévenselo en sus corazones. Hoy terminamos Romanos. Yo le ruego a Dios que este día cambie nuestras vidas de manera profunda. Oremos, hermanos. Amado Padre, te damos gracias por darnos la perseverancia, los medios, la vida, la salud para terminar esta hermosa carta que tú inspiraste a Pablo. Te damos gracias por tu salvación, porque vemos que todo fue tuyo, Señor, que no somos nada, ni siquiera tenemos conciencia de qué significa ser salvados, al grado que nos sentimos no tan malos. Pero tu piedad que se anticipa a nosotros, Señor, en el que Cristo murió primero por nosotros, en el que fue decidido primero por ti, Señor, nos rescata. Ayúdanos a comprender lo que significa Cristo murió por nosotros y a tener bien claro, Padre, que sin eso lo único que nos merecemos es el infierno, por muy buenos que nos sintamos. Ayúdanos a vivir para tu gloria, vivir vidas cristocéntricas, consagradas a ti. Ayúdanos a amarnos como un solo cuerpo, Padre. Tennos piedad. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.